Hola, hoy quiero en este video discutir un concepto que es muy utilizado fundamentalmente cuando trabajamos en química. Me refiero a la masa atómica. Quiero demostrarte aquí cómo se calcula la masa atómica. Y para comenzar, es importante decir que cuando usamos una tabla periódica, todos nosotros seguramente hemos usado una tabla periódica en nuestros cursos en la universidad o aún en el bachillerato cuando llevamos química. En una tabla periódica, que es una herramienta muy importante en esos cursos, no solamente encontramos un ordenamiento de los elementos químicos, sino que si nos fijamos en los elementos químicos, en alguno de ellos en particular, vamos a ver que la tabla periódica trae una serie de información, una serie de datos que son muy importantes acerca de ese elemento químico en particular que estemos fijándonos en la tabla periódica. Aquí como ejemplo he tomado el boro. Y si nosotros observamos una tabla periódica como esta, vemos que hay una serie de números alrededor de ese elemento químico en particular. Uno de esos números que se encuentra en esta tabla periódica en la parte superior izquierda es un número entero. Y ese número que está ahí es lo que se conoce como el número atómico. El número atómico será, por supuesto, un número entero porque se refiere al número de protones que hay en el núcleo. En el caso del boro, el número atómico es 5. Otro número que viene en la tabla periódica, aquí debajo, en esta tabla lo pone debajo del símbolo del elemento químico, viene un +3 y un -3. Podemos encontrar números positivos, números negativos, y eso se refiere a lo que se conoce como el número de oxidación o la valencia. La valencia tiene relación con los electrones de las capas externas de los átomos y cómo ellos van a reaccionar con otro elemento químico en particular. Y hay un número más que trae la tabla periódica, puede traer otros números, depende de la tabla que tengas en tus manos en estos momentos, que es el que señalo aquí en la parte superior derecha, un número decimal en ese caso. Y a esa cantidad se le conoce como la masa atómica. Un número que es extremadamente importante cuando vamos a trabajar con los elementos químicos. Y justamente lo que quiero mostrarte aquí, en este video, es cómo se calcula ese número que está ahí. Lo primero es decir que ese número que está ahí, en la tabla periódica, viene marcada la masa atómica en una unidad que se llama UMA. Lo pongo aquí en rojo para destacarlo. Es decir, que en esta tabla periódica se nos indica que el boro es un elemento que tiene una masa atómica de 10.81 UMAs. Quiero aquí hacer la aclaración que en algunos textos UMA se puede representar así simplemente con U, como lo usa esta tabla periódica, pero también podemos encontrar la notación UMA, de unidad de masa atómica. La masa atómica se mide justamente en esta cantidad. No voy aquí en este video a entrar en detalles qué es una UMA, porque justamente en mi canal hay un video donde yo trato ese concepto, cómo se define una UMA. Te voy a dejar el link, que en este momento está apareciendo en la pantalla de tu computador, por si es de tu interés revisar ese video. Bien, dicho eso entonces, la pregunta es, ¿cómo se obtiene ese número que está ahí? ¿Cómo se calcula la masa atómica de un elemento? Bien, vamos a ver una definición. La definición que podemos ver es la siguiente. La masa atómica la vamos a obtener como la suma ponderada de todos los isótopos de un elemento químico en particular que estemos considerando. Es decir, esa es la forma como lo haremos. La suma ponderada de las masas de los isótopos del elemento químico. Ahora, ¿qué quiero decir con la suma ponderada de las masas de los isótopos de ese elemento químico? Lo que quiero decir es la suma
de la masa de cada isótopo multiplicada por la abundancia relativa en la cual ese isótopo o con la cual ese isótopo aparece en la naturaleza. Eso es lo que queremos decir con la suma ponderada de las masas de los isótopos. Y visto en fórmula entonces, la masa atómica de un elemento químico cualquiera lo podemos calcular con la siguiente fórmula. Va a ser la sumatoria de las masas de todos los isótopos multiplicado por la abundancia relativa. Esa abundancia relativa en por ciento y eso dividido entre 100. Esa es la fórmula que se utiliza para calcular ese numerito que tiene tu tabla periódica. Y ahí está puesto matemáticamente la definición que te acabo de dar de la forma como se calcula la masa atómica. La masa atómica es la suma, como lo ves aquí, de las masas de los isótopos de ese elemento químico por la abundancia relativa de ello. Eso es lo que quiere decir la suma ponderada. Esa abundancia, repito, en porcentaje y eso dividido entre 100. De esa manera se calcula la masa atómica de un elemento. Y para mostrártelo, tengo aquí un ejemplo. He justamente seleccionado el boro como el elemento químico del cual quiero hacer el ejemplo, pero para cualquier elemento químico es exactamente lo mismo, es la misma fórmula. Y en el ejemplo lo que tenemos es lo siguiente. Se nos dice, el boro ordinario es una mezcla de los isótopos boro 10 y boro 11. Es decir, que si tú vas a la farmacia y compras ácido bórico, ahí en ese boro que tiene el ácido bórico hay boro 10 y hay boro 11. De esos dos isótopos. No voy a entrar aquí tampoco en detalle que es un isótopo. En mi canal hay otro video donde yo justamente discuto el concepto de isótopos. También te dejo el link en este momento para que veas ese video si es de tu interés. Y luego nos dice, los porcentajes de cada isótopo son 19.1 y 80.9 respectivamente. Es decir, 19.1% de boro 10 y 80.9% de boro 11. Y la pregunta es, ¿cuál es la masa atómica del boro? Bien, lo voy a hacer el cálculo aquí y luego comparamos con lo que trae tu tabla periódica. Entonces, de acuerdo a la fórmula, la definición que tenemos aquí, de que la masa atómica es la suma ponderada de las masas de los isótopos que conforman a ese elemento químico, entonces para el caso del boro vamos a tener que la masa atómica del boro, que es el elemento químico para el cual queremos calcular su masa atómica, viene dada como. Entonces aquí voy a colocar la masa del isótopo boro 10. Aquí tengo el dato. El boro 10 tiene una masa de 10.012 938 UMAS. Las masas atómicas se miden en UMAS, unidades de masa atómica. Y eso lo debo multiplicar por la abundancia relativa del boro 10, o sea, por 19.1%, 19.1, más la masa atómica del boro 11. El boro 11 tiene una masa de 11.009305 UMA por la abundancia relativa en la que aparece el boro 11, que es 80.9. Y eso lo vamos a dividir entre 100. Eso es lo que dice la definición, la suma ponderada de las masas de los isótopos. Es decir, la masa de cada isótopo por su abundancia relativa y todo eso dividido entre 100. Bien, vamos a hacer el cálculo entonces. Entonces aquí si nosotros multiplicamos 10.012 938 por 19.1 y a eso le sumamos 11.009305 por 80.9 y eso que está ahí
lo dividimos entre 100, el resultado es 10.81 exactamente. Es decir, que la masa atómica del boro ordinario, que es una mezcla de dos isótopos, es 10.81 unidades de masa atómica. Vamos a la tabla periódica. Este cuadro lo he copiado aquí de esta tabla periódica y vemos el resultado, 10.81 exactamente lo que hemos encontrado. Es decir, que te he mostrado entonces cómo se calcula la masa atómica, ese numerito que trae tu tabla periódica en cada uno de los elementos. Se calcula de esa manera, como la suma ponderada de las masas de cada uno de sus isótopos por su abundancia relativa en porcentaje y eso dividido entre 100. Un número que es importante, que viene en la tabla periódica para cada elemento justamente porque es un número muy importante. Lo usamos para hacer muchos cálculos en nuestros cursos de química, también en algunos cursos de física. Espero pues entonces que esta definición que te he presentado aquí sobre cómo se calcula la masa atómica de un elemento químico, la fórmula que te he mostrado acá y el ejemplo que hemos resuelto, en este caso para el boro, pero funciona para cualquier otro elemento químico, pues te sea de utilidad en tus cursos, porque reitero, este es un número muy importante que debemos saber cómo se obtiene, cómo se calcula. Ojalá pues que el video te haya parecido interesante, te haya gustado la explicación, haya sido clara. Si es así, pues no me queda más que pedirte, como siempre, que le des like y sobre todo, reiterarte la invitación a que me sigas, a que te suscribas a mi canal Modesto Fismal.